Bueno, aquí seguimos con lo que venimos viendo, la tasa. Hemos visto que el hecho imponible está integrado con una actividad que el Estado cumple, que está vinculado con el sujeto obligado al pago. Esta actuación estatal vinculante es el elemento caracterizador más importante del tributo. Otro concepto importante es el hecho de que el servicio sea divisible, y esta característica surge implícita de la naturaleza particularizada del servicio estatal que da lugar al tributo en análisis. Es necesario que el servicio que genera la tasa pueda fragmentarse en unidades de uso o consumo para hacer posible la particularización a cada persona. Ahora, el alcance del servicio es lo que dio lugar a discrepancias. ¿Sí? Este tópico es de los más discutidos por los especialistas. Eh, Es esencial para la validez del tributo que la obligación surja como consecuencia de una actividad prestada por el Estado. Ahora, ¿cuál es el alcance? Ahí surgen las discrepancias. ¿Por qué? Porque podemos hablar que hay diferentes teorías. Hoy, ahí estamos. Se trabó. ¿Cuáles son las teorías? Tenemos una por la cual se habla de que la prestación es meramente potencial. Esta tesis admite que es suficiente la organización y descripción del servicio, así como su ofrecimiento a los eventuales contribuyentes para que surja la exigibilidad del pago. El modelo del código de la OEA BID propone que la tasa pueda surgir tanto de prestaciones efectivas como potenciales. La misma línea opina Valdés Costa, que si el presupuesto de hecho de la obligación de pagar la tasa es el funcionamiento de un servicio público respecto del contribuyente, es innegable que si el servicio no funciona, no se produce el hecho generador de la obligación, no está, entonces esta no llega a nacer, ¿no? Esta es la opinión de Valdés Costa. Inclusive la exigencia de pago no requiere, en esta teoría, la concreta y efectiva contraprestación o goce divisible, sino la existencia del servicio público y la de beneficios indivisibles o que hagan del interés general derivados de su provisión. Eso desde un punto de vista estrictamente jurídico. Entonces, actores como Gustavo Díaz consideran que la prestación efectiva se da cuando el contribuyente recibió o utilizó el servicio, mientras que la potencialidad ocurre cuando, tratándose de tasas que son de interés general, es el sujeto el que opta por el uso o no del servicio. Es decir, si el servicio es ofrecido y puesto a disposición del usuario, aunque no lo use, debe pagar por el tributo, pues existe la potencialidad de su uso. Entonces es fundamental reconocer que la potencialidad no es del Estado, sino que es un derecho del contribuyente. Otra teoría considera que es la prestación efectiva y particularizada. Esta tesitura exige que para que surja la obligación de pago, la prestación la prestación del servicio debe ser particularizada en el obligado. En las 15ª Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario del 91, según el texto de Villegas, se afirmó que es de la esencia de la tasa que el servicio estatal que constituye su presupuesto de hecho sea prestado efectivamente por la Administración al contribuyente, aun cuando éste se resista a recibirlo. Quienes adhieren a la tesis del servicio efectivo y particularizado encuentran su respaldo en el jurisprudencial más sólido en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Compañía Química, especialmente en el voto ampliatorio del doctor Belucio. En el pronunciamiento de la Corte, entre otras cosas, se dijo que todos los precedentes citados suponen, empero, la existencia de un requisito fundamental respecto de la tasa, como es el que el cobro de dicho tributo debe corresponder siempre a la concreta, efectiva, individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado, bien o acto del contribuyente. Este pronunciamiento viene acompañado de una ampliación que el doctor Belucio realiza en su voto, agregando fundamentos propios a los expresados unánimemente por los miembros que integraban en ese momento la Corte. Calificada doctrina ha concluido que el fallo emitido por la Corte en Compañía Química, teniendo en cuenta los precedentes, se asienta en la idea de que en la medida que haya una efectiva e individualizada prestación del servicio, habrá una pretensión válida del cobro de la tasa.
De aceptarse este criterio, caerían las tasas municipales que gravan actividades comerciales, industriales y de servicios u otras análogas, toda vez que los ordenamientos tributarios han delineado sus tasas describiendo servicios que efectivamente suelen prestarse, pero que prescinden de la particularización estricta. Después está la tercera teoría que habla de la prestación efectiva del servicio aún sin particularización, o sea, el servicio debe ser prestado, pero admiten que en algunos casos el tributo se cobra por un servicio particularizado, mientras que en otras situaciones el servicio efectivizado debe ser evaluado en su contexto general. Otro elemento es quién tiene la carga de la prueba, ¿no es cierto? Acá también encontramos diferentes teorías. Tradicionalmente estaba a cargo del contribuyente, así en el fallo del caso de Llobet de Delfino, y en fallos posteriores de juzgados inferiores han mantenido la teoría que el contribuyente debe probar la no prestación del servicio. ¿Cuál es el destino del producido? Bueno, acá se desincronizó la diapositiva. Para algunos autores afirman que el producto de lo recaudado tiene que ser destinado exclusivamente al servicio respectivo, mientras que otros autores, como Villegas, sostienen que una cosa es el tributo y otra lo que el Estado haga de sus fondos. Una vez logrado el fin perseguido mediante la obtención del recurso, el tributo agota su contenido y caería el aspecto fiscal, o sea, lo atinente al destino y administración del recurso ya obtenido es materia de orden presupuestario y no tributario. El modelo de Código Tributario para América Latina afirma que el producto de la recaudación debe ser exclusivamente destinado al servicio respectivo. Como consecuencia de esta cuestión existe un debate, pues si el producido de la tasa se destinase a otros fines no relacionados con el servicio que la origina, se estaría clara y concluyentemente frente a un impuesto, ya que el destino de los fondos es uno de los elementos caracterizadores esenciales de la tasa. Eso en Valdés Costa se ubica en esta posición. Él establece que si un tributo en ocasión de funcionamiento de un servicio para destinarlo a otro, este tributo ya no sería una tasa. No obstante, tratándose de rentas generales que perciben las haciendas locales, el destino y la administración de la recaudación es rigurosamente de orden presupuestario y no de la escena de lo tributario, como lo afirmábamos antes, siendo que la necesidad de financiar un servicio es lo que justifica, en el orden tributario, la creación de la tasa. Pues en el sistema presupuestario se reconocen dos principios que se refieren al destino de los recursos, el de la unidad, que el presupuesto debe incluir todos los gastos y recursos, y el de la no afectación, que estos no pueden ser utilizados para gastos determinados. Bueno, el otro tema que vamos a ver es cuál es la diferencia de la tasa con el precio. ¿Mm? La tasa es el tributo más cercano a los ingresos de derecho privado denominados precios, y entonces la distinción es un problema, representa un problema. La discriminación no encierra solamente una cuestión teórica, sino que la ascripción de un ingreso en una u otra categoría constituye una premisa necesaria para resolver cuestiones prácticas, como por ejemplo el principio sobre el repete. Entonces, si se discute la legitimidad de un tributo, primero debe pagarse y luego accionar judicialmente, que se aplica a los tributos pero no a los precios, por ejemplo. También hay distintas competencias en relación con, o sea, en cuanto a los órganos judiciales o administrativos que resuelven las controversias, y también en la vía de ejecución para el caso de incumplimiento. Entonces, esto ha dado lugar a diferentes teorías. Una de ellas es que algunos creen que cuando hay precio, o sea, que hay precio cuando la prestación del servicio deja algo de utilidad y tasas cuando se limita a cubrir el costo del servicio, ¿no? Después tenemos otra teoría que dice que depende si hay libre competencia. En el caso de que haya libre competencia, estaremos frente a un precio. En el caso de que no hay libre competencia, sino que hay un monopolio, estaremos frente a una tasa. Y otra teoría es la que se
asiente del carácter o sea, sería tasa o sería precio, teniendo en cuenta el modo de la relación jurídica eh, que le da lugar, cómo aparece reglada esa relación jurídica. Ese vínculo jurídico surge de un contrato, o sea, es ex contracto, estaríamos frente a un precio, y si es ex lege, estaríamos frente a una tasa, ¿no? Las tasas tienen un contenido tributario y los precios públicos no. De hecho, bajo la perspectiva de las finanzas, bajo la perspectiva de las finanzas, tasas y precios no son distinguibles entre sí. En tanto, en los dos casos constituyen remuneraciones o compensaciones de un gasto público, pero desde el punto de vista jurídico son inconfundiblemente distintos. Si bien existen algunas dificultades eh, para la diferenciación, que son diferentes es algo unánime claramente. Básicamente la esencia del precio refiere, como hemos visto en algunas teorías, en el carácter voluntario y el acuerdo de partes en la provisión y recepción de los bienes o servicios que da lugar al pago de la retribución o precio, ¿no? Esto cuando hemos visto en el último de la última de las teorías, que el precio público tiene como característica jurídica principal ser una obligación consentida en un contrato oneroso conmutativo cuya causa está representada por la ventaja o provecho que le procura a la otra parte. Entonces subyace en estas consideraciones que los bienes o servicios que dan lugar a la fijación de precios públicos no son esenciales ni hacen a la naturaleza del Estado, cuentan con cierto grado de divisibilidad y su utilización es voluntaria. Mientras que, cuando hablamos de las tasas, nos referimos a bienes públicos por excelencia. En este último caso estamos frente a un vínculo normativo entre Estado y usuario, es decir, obligación emanada no de la voluntad de las partes, sino de la ley, ex lege. Cuando hablamos de precios, estamos frente a un vínculo contractual, entonces ex contracto. ¿Mm? Sabemos así que la tasa tiene un carácter tributario porque se asienta en el imperio del Estado para exigir contribuciones coactivamente. Entonces, en este caso es posible la no equivalencia entre su valor y el costo de los servicios que la originan, pudiendo su determinación contener elementos que hagan a la capacidad contributiva de los usuarios. ¿Mm? En cuanto a la teoría que explica la diferencia entre la tasa y precio, en cuanto a que el servicio se presta en condiciones de libre competencia o por el contrario en condiciones monopólicas, podemos citar como uno de los referentes de esta postura a Duverger. Em, el otro tema a analizar es cómo se gradúa la graduación de la tasa y cuáles son las diferentes teorías al respecto. La primera teoría es la que habla del valor de la ventaja que por el servicio obtiene el obligado. La segunda es la que tiene en cuenta el costo del servicio en relación a cada contribuyente. La tercera teoría, el costo del servicio prestado y además considera la capacidad contributiva. Y luego hay otra teoría que habla de la capacidad contributiva más una razonable relación entre lo recaudado y el costo total del servicio. Eh, Vamos a dejar acá el video porque son 15 minutos y retomamos con este tema en el próximo video, sí.